La creciente incertidumbre geopolítica condiciona un día más la apertura de Wall Street y la sesión en Europa con mercados en rojo y con esos activos refugio de nuevo en el punto de mira. Saludamos a Pablo García, de Iba Consalvavalue. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Raquel. Todo bien, gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo esas jornadas de incertidumbre, volatilidad, cruce de acusaciones, se relaja la tensión, vuelve a subir y hoy de nuevo con esos recortes en el inicio de sesión en Wall Street, de nuevo el Nasdaq liderando las pérdidas? Bueno, pues la verdad es que con preocupación y la verdad es que para que los telespectadores puedan entender, y no solo entender lo que está pasando, sino tres escenarios básicos de, digamos, de salida del conflicto ruso-ucraniano y cómo pueden modelar, digamos, sus carteras, que al final es lo que nos interesa, aparte, por supuesto, del plano geopolítico. Nosotros vemos un escenario uno, que sería el de la invasión, ¿no? Ese es el escenario obviamente más nocivo para los mercados, con un desenlace imprevisible. Los precios de los bonos subirían con mucha fuerza y caerían las tires, alzas del oro, activos refugio, caídas de financieras y fuertes subidas del precio del crudo y caídas generalizadas en la renta variable con mucha volatilidad, y los recortes de tipo, sin embargo, se retraerían. Hay un escenario 2 que es el de no invasión. Entonces, en este caso, los precios de los bonos tenderían a caer y las tires seguirían con la subida provocada que hemos visto hasta ahora por la inflación, aunque posiblemente a un menor ritmo, ¿no? Porque el petróleo caería, aunque las materias primas pensamos que se mantendrían a precios elevados. En ese caso, seguiríamos con nuestra retórica que hemos insistido en negocios de televisión, con la preferencia por bancos, seguros, metales y minas o incluso el sector lujo. Pero yo creo que el de escenario 3, el de no invasión, pero una tensión geopolítica persistente, ya que se ha acuñado tanto este término, ¿no?, como de la inflación persistente o la inflación temporal. Y eso es preocupante, porque para nosotros este escenario central de no invasión, pero tensión geopolítica permanente, fuerte, el desenlace es que Rusia saldría refortalecida, porque Putin lo que quiere desde mi punto de vista es que Ucrania no entre en la OTAN y tampoco en la Unión Europea, y sería un mal ejemplo para China. ¿Qué ocurriría con Taiwán o incluso con Hong Kong? No olvidemos que antes del COVID había unas revueltas fortísimas en Hong Kong. Corea del Norte o Turquía, que Erdogan está respaldando también tácitamente al presidente ruso. Y en tal caso, las tensiones, los precios de las materias primas seguirían elevados y los cíclicas, los cíclicos pesados, seguirían funcionando bien, que es una de las apuestas con Rio Tinto, con ArcelorMittal o sobre todo con Glencore. La inflación sería más permanente, lo cual haría que los precios de los bonos cayeran con fuerza y volveríamos a tener subidas, digamos, de las tires y subidas consecutivas de tipos de interés, ¿no? El problema es que el amplio sector financiero funcionaría bien en una primera fase, pero este incremento que podría provocarse de la morosidad, del menor acceso al crédito, podrían provocar una recesión y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Porque la incertidumbre y la volatilidad siempre juegan en contra, ¿no? Digamos, entra el miedo, ¿no? El dinero es miedoso, se replegaría y entonces ¿qué tendríamos? Menor inversión y menor consumo, que son los dos componentes más importantes del PIB. 2/3 del PIB es consumo y la inversión también se retrae cuando hay esas tensiones geopolíticas constantes, ¿no? Así que, aunque no haya invasión o haya una invasión, el escenario que nos puede quedar de cambio geopolítico con Rusia muy fuerte, con esos precios del crudo fuertes, con esa tensión de Alemania no siendo demasiado crítica con Rusia porque necesita Nord Stream 2 y porque necesita el gas ruso, la verdad es que es preocupante, ¿no? Por eso las carteras hemos estado protegiendo y ese optimismo que hemos visto en algunos casos esta semana, creemos que quizás sea demasiado prematuro. Cómo se están cotizando las cuentas de algunas compañías, tanto en Estados Unidos como en Europa. Empezando por Estados Unidos, en estos primeros compases de la sesión estamos viendo ya cómo aumentan las caídas para dos compañías ligadas al negocio de los semiconductores, como serían Nvidia o Applied Materials. En el caso de Nvidia, ya en torno al 7% de caída para los títulos, Applied Materials en torno al 3%, así que profundizan pérdidas a pesar de que ambas han ofrecido buenos pronósticos. Eso sí, con la advertencia de que los problemas de la cadena de suministro van a perdurar a lo largo de este 2022. ¿Cómo ves al sector y cómo ves a estas dos compañías en concreto? Pues lo has comentado muy bien. Los resultados que vimos de Nvidia, de la compañía californiana especializada en el software de 3D, se pueden considerar como buenos. Otra cosa es que el sector tecnológico en este entorno de incertidumbre no funciona bien. Pero, por ejemplo, las ventas subieron un 53%.
Y no solo que suban un 53%, es que fueron mejor de lo previsto, porque al final siempre he insistido que los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores, no si son buenos o malos. En este caso son buenos, incluso mejores en ventas, sobre todo en la parte de data center, que han subido un 72% y mejorado las previsiones del consenso. En gaming, en juegos también, e incluso pues, en professional visualization. El único ha sido automotive, pero que es un sector muy pequeño para Nvidia y que es cierto que las ventas han caído un 14%. Márgenes muy en línea, 67%, el margen bruto ajustado, y las previsiones que han dado han sido bastante razonables, ¿no?, para el primer trimestre de este 2022, con lo cual no podemos ponerles pega, simplemente ha sido una compañía que ha cotizado y cotiza con unos ratios elevados y es normal que tenga pues estas betas altas. En el caso de Apple Materials, la compañía de equipos de semiconductores, como hemos visto en ASML o incluso también en otras compañías del sector europeo, la verdad es que las cifras pues son buenas, ¿no? También creciendo un 21%, mejor de lo previsto en ventas, los márgenes un poco tímidamente peor de lo previsto, 47,3% separada, 47,4% y un BP ajustado por arriba de las previsiones. Pero como bien comentas, Marta, es cierto que hablan de los problemas de suministros, pero han dado una visión optimista. Por lo tanto, insisto, los analistas tenemos que a veces encerrarnos en una urna y decir, a ver, vamos a estudiar los resultados sin ver lo que está pasando en el mercado. El mercado le pega a las tecnológicas por crecimiento, porque ve subidas de tipo muy rápidas, porque ve tensiones en los precios de las materias primas o esos problemas en las cadenas de suministro. Pero, francamente, la demanda está siendo extraordinaria, como hemos visto en cifras precedentes, como he dicho, ASM Internacional, Infineon o sobre todo ASML. Quizá está gustando más la perspectiva de las cuentas que nos ofrece Cisco, la compañía con más de un 4% de subida, batiendo previsiones con esas cuentas. ¿Qué te parece? Han sido muy buenas, además. Digamos que las compañías de redes, de tecnología y de la información lo han hecho especialmente bien. Son los resultados del 2T fiscal, las ventas también superior a lo previsto por el consenso, los márgenes han sido extraordinarios, margen bruto ajustado a 65,5% y también incluso el BPA ha sido mejor de lo previsto. Autoriza unas recuperaciones de 15.000 millones de dólares y han subido el dividendo, pero bastante en línea con lo que prevé el consenso, ¿no? Esas $0,38 por acción. El mensaje ha sido optimista, quizás más optimista que el de otras compañías tecnológicas, pero la verdad es que Cisco también es otra compañía que tenemos en el punto de mira cuando las tensiones en el sector tecnológico desaparezcan. Pasando a Europa y en concreto al lujo, Pablo, porque hoy se están cotizando las cuentas de Kering y de hecho es una de las que está pues realmente hoy destacando más porque los títulos están experimentando una subida por encima del 6%. Estamos pendientes del sector lujo, sobre todo por todo lo que se está viviendo en el entorno, ¿no? Más allá de los resultados, pues cómo están trasladando ese aumento de la inflación en sus cuentas, como se está viendo reflejado, cómo están capeando el entorno de la crisis en la cadena de suministro. Veíamos a una compañía como Louis Vuitton diciendo que tendría que aumentar los precios de algunos de sus productos en medio de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta situación que está viviendo ahora el lujo? ¿Cómo crees que está capeando, sorteando o afrontando esta situación? ¿Y cómo has visto en concreto las cuentas de Kering? Pues el sector nos gusta, tenemos posiciones sobre todo en Louis Vuitton, también algo en Kering. La verdad es que las cifras han sido tanto de Louis Vuitton, incluso la parte de, no tanto el mass market, sino las marcas premium de L'Oréal en cosméticos, etcétera, excepcionales. Y desde luego Gucci se ha salido. Todo digamos, el grupo Kering ha sido extraordinario con 35% de subida de las ventas y en ventas comparables el like-for-like 31,9%, pero Gucci, que cumple 100 años, pero no se le ve nada viejo, pues el crecimiento de las ventas comparables 31,6%, el consenso esperaba 18%, es extraordinario. También Yves Saint Laurent lo ha hecho bien, o Bottega Veneta, que son otras dos marcas del grupo, y la verdad que François-Henri Pinault, el CEO, se ha mostrado radiante y muy confiado. Has dado en la tecla, Marta, con el tema del pricing power y para proteger los márgenes. Con un entorno inflacionista, e incluso podría ser más inflacionista si el conflicto ruso-ucraniano continúa, tenemos que buscar compañías que tengan pricing power, es decir, poder de fijación de precios, llevar esas subidas de los precios de los inputs, de los insumos, de los costes de producción, llevarlos y trasladarlos al precio final, por lo menos para mantener los márgenes.
este es un sector con pricing power. Lo están demostrando también Richemont, por la parte de Cartier o de Montblanc, ¿no? Todo el sector en su conjunto. Y dejando a un segundo plano algo que nos preocupa en Divacons Alfa Value a largo plazo, que es el tema de la prosperidad común de China, que es verdad que bueno, pues los comunistas están insistiendo en que eso de llevar bolsos de Louis Vuitton o de Hermès o de Prada, pues no linka mucho con el tema de ser comunistas, ¿no? De momento eso lo están obviando y los ricos lloran, pero menos. Pablo, una última pregunta, ya mirando a casa, hoy con Repsol en el punto de mira, con esos resultados protagonista la compañía, que bueno, pues se ha beneficiado de esa subida de los precios del crudo, lo hemos visto también en la acción, y bueno, pues con ese dividendo. ¿Qué te ha parecido las cuentas y qué perspectivas nos da? No sé si haces alguna lectura especial de, bueno, pues de esas caídas que hemos visto en la mañana, o simplemente teniendo en cuenta las subidas que ya había tenido hasta ahora, hoy le ha tocado corregir. Claro, la verdad es que Repsol está cotizando en el torno de casi 12 euros. Por eso nosotros bajamos recientemente la recomendación. Pero, una vez más, los resultados son extraordinarios. Otra cosa es que el mercado pues, se tome un stand-by, se tome un momento de aguantar, ¿no? Lo bueno de Repsol es que, además, respecto a las grandes petroleras, tiene menos peso de upstream y mucho peso en downstream, es decir, exploración y producción, refino y marketing. El marketing, que la gente no se líe, son las gasolineras, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los márgenes de refino ya estábamos viendo en comparables de Repsol, tanto norteamericanas como europeas, que estaban subiendo con mucha fuerza. En el caso de Repsol sube $1,2 barril hasta $4,4 barril. Son unas cifras extraordinarias. También los niveles de producción en upstream respecto al trimestre anterior, es decir, quarter on quarter o el secuencial, más 39% de EBITDA en upstream. Es decir, incluso el cash flow from operation ha sido extraordinario, 5,45 billion euros. Buenos dividendos, que siempre ha sido una historia con Repsol, si era capaz de seguir incrementando dividendos, y un beneficio neto ajustado de 872 millones de euros en el cuarto trimestre. Son cifras extraordinarias. Lo que pasa es que, como bien apuntabas, por valoración, nuestra valoración incluso es inferior a esos 12 euros que está prácticamente cotizando, ¿no? Y la verdad es que el tren de las petroleras va a depender mucho de ese conflicto. Y también porque hemos visto que puede haber un acuerdo nuclear con Irán, e incluso Irak podría empezar a bombear hasta 1 millón de barriles al día, lo cual podría hacer que las tensiones en los precios, en lugar de mirar el Brent a los $100, podría incluso recular hasta los $85 barril. Pero eso va a depender mucho de lo que pase en esa complicada frontera ucraniana. Pues tomamos buena nota de esa recomendación. Vamos a ver qué pasa con el Brent. Pablo García, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Adiós.